Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Este video vamos a intentar sacar un brillante y también ver qué contratos tienen un bug para adquirir brillantes. Así es que si tú quieres saber de qué estoy hablando, te invito a ver este siguiente video. Y bueno muchachos, pues vamos a empezar este video. Les voy a mostrar cómo es la carta de un brillante, por si no sabes. Pues es muy difícil de adquirir, es muy difícil de sacar. Y bueno, por aquí tengo un equipito que hice para formar, acabar rápido el evento, ya que esto me di cuenta en mi cuenta principal, ya que de 4 tiradas que hice, 3 fueron brillantes. Esta es una carta brillante y ustedes están viendo ahí cómo está Ígalo, Mohamed, Yang Hyun y Abdul. Es el único que tiene ese destello raro. Desde esta línea es el único que se le ve un destello como un holograma, como una ventanita que se dispara. Y bueno, si lo acercamos aquí pues lo podemos notar más. Es ese destello de ese holograma que pasa como tipo persiana. Esa es una carta brillante. Si tú tienes jugadores y no sabías la existencia de estos brillantes, intenta buscar ahí en tu equipo junto con tus jugadores que alguna carta tenga ese destello. Si lo tiene, fíjate muy bien, ya que la ventaja de estos brillantes es que te salen al estilo de juego ya el 99%. Por ejemplo, aquí está Abdul, que salió con el 99% ya de juego de posesión. Eso es al azar, tanto te puedes salir en posesión, a contras rápidas, a contraataque largo, por bandas, balones largos. Eso te lo da automático el juego. Y la otra ventaja de este brillante es que el estilo de juego puede cambiar. Abdul, si no, puede que sea portero defensivo su carta normal, o puede que sea portero ofensivo. Si es ofensivo, cambió su estilo de juego y ahora ya es ofensivo. ¿Y para qué te digo esto? Porque por ejemplo puede mejorar los estilos de juego de alguna carta más potente. Por ejemplo, un Robert Lewandowski cazagoles lo puede hacer jugador de huecos. Hay una review en el canal, te voy a dejar aquí en una pestañita. A lo mismo que puede pasar con un Pedri, creador de jugadas, un Gavi, creador de jugadas. Te puede salir un Pedri omnipresente, jugador de huecos, medio escudo, ala móvil. Lo mismo pasaría con Gavi. Lo mismo pasa con las posiciones de laterales, interiores, extremos, defensas centrales, porteros en el caso de Abdul. Esa es la ventaja de un brillante. Y ahora sí, pues vamos a ver, vamos a poner el ejemplo. Vamos a intentar gastarnos 100.000 GPs por un jugador, a ver qué tan difícil es sacar un brillante. Y bueno, he elegido a Sebastián Córdoba de la Liga MX, ya que es un jugador que me interesa. Pues aparte de que es barato. Bueno, Guiñac ahorita lo tenemos aquí en destacado, esta es mi cuenta secundaria. Pero vamos a buscar a Córdoba, que vale 13.000 GPs. Vamos a intentar gastarnos esos 140.000 GPs por un Córdoba brillante. Córdoba es creador de juego. Y bueno, si me sale un brillante, quisiera que me saliera omnipresente, jugador de huecos o señuelos. Lo tengo en mi cuenta principal, pero me salió destructor. Y aparte, ¿cómo se dice? Aprovechar que está en letra A Córdoba para poder usarlo. Tiene habilidades no tan... Bueno, tiene doble toque, que es muy buena. Tijera, mago por atrás y giro, y pasa en profundidad. Obviamente pudo haber tenido más habilidades, pero bueno, Konami solamente le puso el 4. Vamos a intentar fichar un Córdoba brillante. Tenemos el primero, vamos a ver. Son 140.000 GP. Vamos a ver qué tan difícil es fichar un brillante. Y ahorita sale la primera. Primer intento, no hay brillante. La animación brillante es un resplandor que viene en la parte de atrás. Segundo intento por un Córdoba brillante. Vamos a ver. Vamos a fichar 10 Córdobas. Es el 1% de probabilidad que salga un brillante de este jugador. Y de cualquier otro, no solo de Córdoba. De cualquier jugador, obviamente las posibilidades pues la va a dar tu GP, ya que es un jugador que está entre comillas barato.
Una más. Una más. De 10 Córdobas. A ver, vamos a ver qué estilo de juego sale. Que sea jugador de huecos, omnipresente. Es media punta, medio ofensivo, señuelo. Ok. Nos sale señuelo y nos sale al 99% de estilo por bandas. Hubiera estado bien que hubiera sido posición porque aquí ocupo posesión. Listo, lo que mencionaba, carta. Está el holograma, ya lo vieron en la animación. El brillante. Detalles de jugador. Vamos a ver. Según esto ya salió por bandas. Listo, aquí está ahí está el 99% por bandas. Y lo voy a jugar bueno, lo voy a entrenar también a posesión. Voy a ocupar 3 puntos, bien. Y el estilo de creador de juego cambió a señuelo. Así es que, bueno, no fue tan difícil. Con 100.000 GPs pudimos sacar un buen brillante de Córdoba. Y bueno, aquí viene lo interesante. Voy a ver si aquí también funciona, porque en mi cuenta principal yo ya acabé este evento. De los 5, solamente he tirado 4. Y de esos 4, 3 me salieron brillantes. Ahorita vamos a tirar los 5 de una vez y vamos a ver si es cierto eso del bug. Vamos a recibirlos y vamos a ver qué tal. Como dato extra para los brillantes, como vieron ahí, Córdoba vale 14.000 y teníamos 200.000 de GP con casi 120.000. Pudimos sacar un Córdoba brillante en 10 tiradas, es el 1%. Se imagina, eso es con Córdoba. Ahora si quieres un Messi brillante, Messi está casi en el millón. Un Lewandowski también está en el millón. Mohamed Salah igual le pega, o sea, tienes que tener más de 30 millones para poder intentar sacar a alguno de estos jugadores. Así es que ese review de Lewandowski brillante jugador de huecos a mí me gusta bastante, porque ese Lewandowski uno en una cuenta lo va a tener. Incluso va a ser la única cuenta que tenga a Lewandowski jugador de huecos. Ahí la cuenta del buen Eric. Y por eso para mí son muy importantes los brillantes. Imagínense Lewandowski ahorita en A, jugador de huecos, en centro delantero, en segundo delantero. Está potente, ¿no? Para mí ese Lewandowski es el mejor de todos los packs. Y después de ese sigue el destacado con as en la manga, si me piden mi opinión. Y bueno, pues ahora sí vamos a hacer lo que es las 5 aperturas. A ver qué pasa. Vamos con la primera. Vamos a ver qué sale. Espero que sea brillante la primera. Les digo, a mí me salió la primera brillante. Incluso subí mi apertura a TikTok, porque dije que raro, ¿no? Por lo regular he hecho tirado tratos aventurados en los legendarios y en los épicos, y no. Hay cero spam ahí en lo que es en la estrellita. Y listo, nos sale un tacataca. Ok, este no es brillante. Segundo intento. Venga, vamos. Una estrella. Si me sale dos estrellas ya me siento ganado. Y si me sale Iniesta brillante, pues ya me siento mejor. Del Yokohama Marinos. A ver, vamos a ver si es brillante. O porque ya me salió un brillante, ya no me va a salir. Ahí está lo que les digo. Yocho, brillante. Vamos a ver medio derecho qué estilo de juego salió. Venga, vamos. Vamos. El destructor, un interior derecho, medio derecho, destructor con balones largos. Bueno, tenemos una plantilla ya con Córdoba brillante. Estos no los borro porque cualquier brillante, pues ya vieron lo que cuesta sacarlo. Son jugadores especiales. Vamos con el segundo, así sin ningún tipo de toqueteo ni nada. De 5, pero bueno,
Cuéntame a mí si vas a jugar este evento o lo jugaste y tiraste y te salieron brillantes de estos jugadores asiáticos y a qué estilo te salieron. A mí solamente me salió uno y me salió estilo de juego destructor con balones largos. Pues vamos a entrenar a Córdoba ya que estamos acá. Pues bueno, ya tenemos aquí a Córdoba que bueno, con la estadística o más bien todo el entrenamiento a su máxima media sería 87 y sería de esta manera con disparo en 8, pase 12, velocidad de regate 12, destreza 8 y fuerza de tren 8. Pero necesitamos 3 puntos para que esté al 90 de estilo de juego de posesión. Si hubiera sido a posesión lo pude haber entrenado así sin ningún problema. Pero ya bajando, quitando puntos ahí en la parte izquierda, ya pues perdemos la media. Me interesa que la velocidad en el regate tenga 80, que estén los números en 80 y que tenga un poquito más de aceleración para que también suba el equilibrio. Así es que lo voy a moldear a mi manera. Yo solamente aquí me apoyo un poquito en lo que es FUF23 para moldear su máximo, bueno, sacar su máxima media y de ahí moldearlo a mi estilo de juego o a lo que a mí me sirve. Así es que vamos a hacer edición y les voy a mostrar cómo queda. Y pues bueno, mi Córdoba brillante quedaría así, a mi gusto, a mi estilo. En lo que es tiro tendría 6 puntos de progresión, en pase lo que es 9 puntos de progresión, en velocidad de regate 13 puntos de progresión, en destreza 10 y en fuerza de tren tendría 8 para que se quede en media 86. Bueno, ustedes no están viendo, pero la media sería 86. Control de balón sería 85, drible 80, posesión 85, pase al ras y pase bombeado 80 y 82, finalización 72, ejecución a balón parado y efectos 76 y 78. Defensivamente no le pusimos nada, no le subimos nada. Velocidad 74, aceleración 80 y potencia de tiro 73. Equilibrio 81 y resistencia 73. Y voy a quitar tantito mi cámara para que veas los puntos de progresión, que son 3 los que voy a dar aquí en lo que es el estilo de juego. Y como estás viendo ya al lado de la casita, pues de 84 me quedan 3 puntos de progresión para dárselos a posesión. Le damos continuar, listo. Está nuestro Córdoba y ya nada más esto se lo damos a posesión y listo. Vamos a ver cómo quedó la plantilla. Muchachos, así quedaría la cuenta. Pues ahí vemos a Córdoba que subió a su media 89, subió 3 puntos de media. Así es que si nos hubiera salido a posesión el estilo de juego, pues se hubiera quedado a 90, hubiera estado bien. También el próximo video pues vamos a probar a Paulo Dybala, que muchos te están preguntando qué tal funciona. Pues lo subimos a su media máxima, no tiene estilo de juego, pero bueno, ya lo vamos a poner ahí en el videito, en el review de Paulo Dybala, de Sebastián Córdoba brillante. Y tenemos aquí un Gaby brillante, que este es creador de juego, se quedó al mismo estilo de juego. Y también tenemos un Alvarito Fidalgo, jugador de huecos. Así es que que me salió el jugador de huecos, nada más voy a ver rápido. Me salió a balones largos. Así es que tenemos review de estos 3 brillantitos junto con Paulo Dybala y también André Pierre Gignac. Así es que pues vamos, tengo 100 monitas, voy a hacer un tiro por lo que es Philip Foden o Ben Yedder, espero que me salga. Los voy a dejar con el tiro final al último, con eso me despido, muchachos. Ya saben, si conocías los brillantes, cuéntame, presúmeme tus brillantes aquí en la parte de abajo que has sacado para tu equipo, para competir. En este caso yo los brillantes que saco en jugadores son los que más o los que voy a utilizar en mis plantillas. Me sirven bastante y más cuando se les cambia el estilo de juego a uno que me sirva, como omnipresentes, jugadores de huecos, medios escudos, destructores, señuelos, cazagoles. Hay un montón de jugadores que les puedes cambiar el estilo, calidad, precio. Obviamente los brillantes, para mí los mejores brillantes son los calidad, precio. Y muchachos, los invito a suscribirse, a dejar su like. Y ahora sí me voy despidiendo y los dejo con mi tiro con 100 moneditas. A ver qué me sale. Ya saben, suscríbanse. Nos vemos hasta un próximo video.